Hola, me llamo Esteban Palomo Ferrer y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. En esta lección vamos a estudiar la representación de documentos. Este es el índice de esta lección. Comenzaremos viendo una breve introducción, luego nos adentraremos en el preprocesamiento que hay que realizar a los documentos de texto, después estudiaremos el modelo de espacio vectorial y por último veremos un resumen de esta lección. Comenzaremos entonces con una breve introducción a la representación de documentos. Como ya dijimos en la lección anterior, es necesario representar el conjunto de documentos, al que llamaremos corpus, de forma que pueda ser suministrado al algoritmo de clustering que seleccionemos. Para ello, tendremos que realizar primero un preprocesamiento de los documentos, puesto que estos contendrán mucha información que no necesitemos, para luego representarlo usando un modelo de espacio vectorial, el cual representará cada documento como un vector numérico, que podrá ser analizado por un algoritmo de clustering. Muchos de los conceptos que veamos aquí os resultarán ya familiares, puesto que la representación de documentos también se realiza para el procesamiento del lenguaje natural, el cual constituye un módulo de este curso. Veamos entonces qué es el preprocesamiento de los documentos de texto. Lo primero que tendremos que hacer es una tokenización del conjunto de documentos. La tokenización es el proceso de analizar sintácticamente un texto y dividirlo en pequeñas unidades llamadas tokens, los cuales suelen ser palabras. Existen dos métodos de tokenización. Los n-gramas, que son secuencias de n-tokens que aparecen consecutivamente en un texto. Por ejemplo, para n igual a 2 podríamos tener la secuencia de palabras hasta luego. Y la bolsa de palabras, del inglés bag of words, en el que los tokens de un documento se representan en una bolsa de palabras donde el orden de las palabras no importa, sino solo las veces que aparece. Por ejemplo, si tenemos un documento de texto que solo contiene la frase "la vida es bella", usando n-gramas, concretamente un bigrama para n igual a 2, tendríamos tokenizado el documento como "la vida es bella". Sin embargo, con la bolsa de palabras tendríamos simplemente cada una de las palabras junto a su frecuencia de aparición. Por supuesto, con un n-grama también podremos almacenar la frecuencia de aparición de la secuencia de palabras. La ventaja del n-grama es que al tener en cuenta el orden de las palabras se puede contener más información. Sin embargo, la bolsa de palabras es más simple y rápida de calcular. Otro paso del preprocesado de un documento de texto es la eliminación de las palabras vacías, stop words en inglés, las cuales son aquellas palabras que carecen de contenido semántico, pronombres, artículos, preposiciones y conjunciones, como por ejemplo a, i, de o la. Por último, nos faltaría aplicar el stemming, el cual es un método para reducir una palabra a su raíz, stem en inglés. Por ejemplo, la raíz de las palabras gato, gata y gatos sería gat. Para determinar la raíz de una palabra se puede usar la lematización, que consiste en hallar el lema de una palabra flexionada. El lema es la forma que por convenio se acepta como representante de todas las formas flexionadas de una misma palabra. Por ejemplo, para la secuencia de palabras anterior, el lema sería gato, o para las palabras soy, son y es, el lema sería ser. A continuación, vamos a ver en qué consiste el modelo de espacio vectorial. Los documentos de texto de diferentes formatos deben ser representados en un modelo de representación común. Existen diferentes modelos para llevar a cabo esta representación, pero nosotros nos centraremos en el modelo de espacio vectorial, ya que es el modelo más popular de representación de documentos de texto. Este modelo consiste en representar cada documento de texto como un vector de términos t sub 1, t sub 2, t sub i, t sub n, donde cada término t sub i representa una palabra. El conjunto de términos únicos en un conjunto de documentos forma el vocabulario para ese conjunto. Puesto que cada vector representa un documento, el conjunto de documentos se puede representar como un conjunto de vectores, es decir, como una matriz donde cada fila representará un documento y cada columna un término de ese documento. Por ejemplo, el término t sub 1, 2 se corresponde con el segundo término del primer documento. Si tenemos m documentos y n términos, la matriz tendrá un tamaño de m por n.
Ahora bien, en el modelo de espacio vectorial usaremos vectores numéricos, por lo que necesitaremos asignar un valor numérico a cada término. Para ello obtendremos la matriz de la derecha, donde calcularemos un peso por cada término de cada documento si aparece en el documento, o bien pondremos un 0 si no aparece. Por ejemplo, el valor numérico W sub 12 representa el peso asignado al término 1 en el documento 2. Existen distintas formas de calcular dichos pesos. Usando una representación binaria, donde se asigna un 1 si el término está presente en el documento o 0 si está ausente, usando una representación TF, del inglés Term Frequency, frecuencia de términos en español, donde se asigna el número de veces que aparece un término en el documento, dividido entre el número de términos en el documento, o bien podemos usar la representación TF-IDF, del inglés Term Frequency Inverse Document Frequency, en la cual se define la medida IDF, frecuencia inversa de documentos, y se multiplica por la representación TF. De todas estas, la representación TF-IDF es la más usada para el clustering o agrupamiento de documentos. Veamos más concretamente en qué consiste la representación TF-IDF. Por una parte, la frecuencia de términos TF se define como el número de ocurrencias del término T en el documento D dividido entre el número de términos en ese documento. Esta medida tiene el inconveniente de que hay palabras que pueden aparecer con frecuencia en un documento y que no son muy importantes, como por ejemplo la palabra mucho o la palabra muy. Para tener en cuenta también el número de documentos donde suele aparecer un término, se define la frecuencia inversa de documentos, IDF, como el logaritmo del número total de documentos en la colección de documentos o corpus, que hemos llamado aquí D, dividido entre el número de documentos en D que contiene el término T. Finalmente, la representación TF-IDF se define como el producto de ambas medidas, como comentamos anteriormente. De esta manera, se alcanza un equilibrio entre la frecuencia de aparición del término T en el documento y la importancia que este término tiene dependiendo de si suele salir en muchos documentos. Por último, vamos a ver un resumen de esta lección. El conjunto de documentos debe ser primero preprocesado y después representado en un modelo de espacio vectorial. En dicho modelo, cada documento es representado por un vector numérico y por tanto el conjunto de documentos es representado por una matriz numérica. Estos vectores se calculan utilizando distintas representaciones: la representación binaria, la representación TF y la TF-IDF, siendo esta última la más utilizada en el campo del clustering de documentos. Muchas gracias por su atención.